Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse el día de hoy, que vamos a tener nuestro webinar. Estoy muy emocionada. Hoy vamos a hablar de motivación y sensopercepción. Gracias a todos por su participación. Veo que ya todo está funcionando en orden. Yo soy estudiante de psicología en la Universidad IEU. Y pues el día de hoy les voy a estar hablando de este tema que es muy interesante, no solamente para los psicólogos, sino para todas las personas que tenemos un interés especial en el desarrollo humano. El día de hoy vamos a hablar de motivación y sensopercepción, y a mí siempre me gusta iniciar antes de aprender algo. Me gusta siempre iniciar cuestionándome por qué deseo o por qué necesito aprender este tema. Esto me ayuda a que el aprendizaje se consolide mucho más fácil, y me ayuda a que tenga un significado importante para mí, y así pues el aprendizaje se vuelve significativo en el momento que lo unimos con los intereses personales. Pues el aprendizaje logra hacer esta consolidación, y pues vamos a lograr retenerlo mucho mejor en nuestra memoria. Eh, para nosotros los futuros psicólogos, ¿por qué será importante aprender acerca de la motivación y la sensopercepción? Pues bien, como ya sabemos, en psicología siempre hay muchas definiciones para cada tema. Incluso el tema, la definición de psicología es muy variada, va a depender de las áreas o del marco teórico en el que estemos trabajando, pero una definición de psicología como muy generalizada, en la que la mayoría de los psicólogos están de acuerdo, dice que la psicología se puede definir como el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento. Ahora bien, la motivación y la sensopercepción, ambos conceptos son procesos mentales. Entonces, pues ahí radica la importancia de poder comprenderlos muy bien, a profundidad, estudiarlos, porque como vemos en la propia definición de psicología, pues son uno de los pilares fundamentales, los procesos mentales, como estos dos que vamos a ver el día de hoy. La sensopercepción, por un lado, entra en una clasificación. Los procesos mentales generalmente los clasifican en los libros eh, como proceso mental básico, y dentro de esta clasificación entra la sensopercepción. Como podemos observar, la sensopercepción tiene dos vocablos en la palabra. El primer vocablo es senso y hace referencia a nuestros sentidos. La información que recogemos a través de nuestros sentidos, como ya conocemos los cinco sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista, son los más famosos, y con ellos, con estos cinco sentidos, recibimos información del exterior de nuestro cuerpo. Eh, Hay otros dos sentidos que no son tan populares, que son el sentido vestibular, que es el que nos ayuda con información de nuestro interior. Por medio de este sentido podemos saber, podemos percibir el equilibrio en nuestro cuerpo. Y el otro sentido que también nos ayuda a obtener información de nuestro interior es el sentido de la propiocepción. Este sentido es el que nos ayuda a saber cómo está nuestro cuerpo con referencia al espacio. Es decir, podemos sentir si estamos acostados, si estamos sentados, incluso si estamos subiendo una escalera. Este sentido es el de la propiocepción. Entonces, este primer vocablo de senso hace referencia a nuestros sentidos. Y el segundo vocablo es el de percepción. Una vez que hemos recogido información con estos siete sentidos, eh, esta información
la codificamos y la interpretamos de cierta manera y a esta interpretación eh, es la que llamamos percepción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un autor, Poza, que define la sensopercepción como el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada después en nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. Ahora bien, también los procesos mentales como la sensopercepción pueden tener algunas alteraciones. Lo hemos definido en su sentido cuando todo trabaja de manera correcta, pero cuando hay una alteración en la percepción, podemos hablar de que podemos sufrir de alucinaciones, incluso de agnosia, que es esta incapacidad de reconocer e identificar información que llega a través de los sentidos, particularmente el sentido de la vista. Después tenemos otro proceso mental, que es el de la motivación, como ya habíamos visto. Este proceso mental es considerado o clasificado dentro de los procesos mentales superiores. Este proceso mental particularmente es volitivo y es volitivo porque requiere de nuestra voluntad para llevarse a cabo. La motivación no es como la sensopercepción que está ocurriendo todo el tiempo, que tenemos estímulos y los codificamos. La motivación requiere de nuestra voluntad para que pueda llevarse a cabo y por eso se le llama volitivo. La motivación puede ser generada por factores diferentes. La clasificación más común que encontramos en los libros la divide en intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es aquella que proviene, que se genera a través de factores externos a nuestro ser. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos y nos pagan un sueldo, este salario es un motivador extrínseco que nos hace pues que continuemos en nuestro empleo. Incluso cuando le decimos a un niño, te voy a dar una recompensa si haces este deber o si haces esta tarea o te doy una estrellita si te aprendes este contenido. Estos factores son factores externos a nuestro ser y entonces este tipo de motivación se le llama extrínseca. Hay otra motivación que a mí en particular me gusta un poquito más, que es la motivación intrínseca. Y esta es intrínseca porque viene del interior de nuestro ser. La motivación intrínseca es aquella que no requiere de algo evidentemente externo, sino que hay una propia motivación en mi ser, algo como quiero hacerlo porque me hace sentir bien, porque me hace ser mejor. Este tipo de factores son motivadores intrínsecos. Claudia Paradas opina que la motivación es una energía que nos activa, nos mueve y nos orienta hacia un objetivo concreto. Este objetivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. Ahora bien, igual que lo vimos con el proceso mental anterior de la sensopercepción, en la motivación también puede haber alteraciones. Por ejemplo, la apatía y la abulía. Eh, para poder comprender los procesos de motivación y sensopercepción, perdón, comprender estos dos procesos mentales nos aporta muchos beneficios en diversos campos, no solamente en la psicología. Eh, Hay beneficios en la educación, en el área laboral, en el marketing, incluso en la paternidad. Cuando ejercemos nuestra paternidad también hay muchos beneficios. Por ejemplo, en la educación, comprender cómo los alumnos, qué motiva a los alumnos, pues nos ayuda a que los contenidos dentro del aula se aprendan de una manera mucho más eficaz, mucho más divertida,
manteniendo la atención de nuestros estudiantes y no solamente porque tengan que aprenderlos o porque estén esperando una recompensa o un premio, sino porque hay una naturaleza eh, intrínseca en la motivación. También en el área laboral es súper beneficioso conocer, por ejemplo, por qué tus empleados eh, siguen queriendo trabajar contigo o quizá porque la empresa de enfrente está teniendo mucho más reclutamiento o se está llevando a tu personal. Si nosotros comprendemos por qué los empleados están motivados, cuáles son los factores motivantes en cada uno, podremos tener ambientes laborales mucho más estables. En el marketing, obviamente, ayuda muchísimo también comprender qué motiva a un consumidor a comprar tu producto y no el otro. Y bueno, pues en la psicología evidentemente también nos es muy útil comprender, por ejemplo, qué es lo que hace que un paciente tome la decisión de ir a terapia o qué es lo que hace que un paciente se mantenga activo durante su terapia o qué es lo que hace que esta adherencia a la terapia se mantenga por un tiempo, pues, prolongado hasta que la terapia llegue a su término. Entonces, podemos ver que entender la motivación y la percepción, la sensopercepción, nos ayuda en muchos ámbitos de la vida. A mí en particular me gusta mucho hablar de la paternidad, de la maternidad. Yo soy mamá de dos hijos y encuentro realmente mucha aplicabilidad en la educación y disciplina de los niños, poder comprender este par de procesos mentales porque nos hace mucho más fácil el poder lograr nuestros objetivos que nos hemos planteado con nuestros hijos, porque en lugar de estar pidiendo, exigiendo a nuestros hijos cumplir con ciertas metas, ciertos deberes y hacer cumplir ciertos objetivos, si nosotros lográramos que ellos de manera natural estuvieran motivados hacia esos objetivos que nosotros nos hemos planteado como papás, pues la educación va a ser mucho más fácil. No tendremos que estar detrás de ellos, sino que ellos de manera natural van a querer hacer las tareas que nosotros les pidamos. Bueno, pues esto es en un panorama, obviamente muy positivo, muy estudiado. Desafortunadamente, el paradigma más popular en la educación y disciplina de los niños no va por ahí, sino que por años hemos aprendido o nos hemos dado cuenta que en la escuela el paradigma que más se utiliza, al igual que en la familia, para educar a los hijos es el de premio-castigo. Es el paradigma más popular. Por años quizá creyeron que funcionaba porque sí, evidentemente tiene un efecto inmediato que bueno, si yo le digo al niño, si tú haces tu tarea, por ejemplo, eh, yo te voy a dar una recompensa. Entonces vemos que el niño la hace y por años se ha creído que esto tiene un efecto positivo porque la conducta se lleva a cabo. Sin embargo, en los últimos años ha habido mucha investigación en el ámbito de la educación y la disciplina en los niños y pues nos hemos dado cuenta que quizá este paradigma no es tan efectivo en el largo plazo como nosotros creíamos o como los maestros y los padres creían eh, hace algunos años. Entonces, pues bien, yo como mamá y con la gran puerta que me abre conocer la motivación en los niños, eh, primero la primera vez que yo me encontré con esta teoría humanista de las necesidades de Maslow, me quedé, la verdad,
me sorprendió mucho poder verla y me ayudó mucho a comprender mi propia historia. Y entonces, bueno, ya que yo pude comprender mi historia un poco a través de esta teoría de Maslow, es que a mí me llama mucho la atención poderlo aplicar con mis hijos para que yo pueda ser mucho más efectiva en la educación y en los objetivos que yo tengo como mamá a lograr con mis hijos. Cuando entendemos, perdón, la teoría de las necesidades de Maslow, nos abre un panorama eh, para poder ser mucho más eficaces en la educación. Y bueno, pues vamos a conocer esta teoría, esta pirámide que vemos aquí. Es un poquito, tiene una pequeña adaptación para los niños. eh, y bueno, pues la teoría dice que tienes 5 niveles y para poder escalar de un nivel a otro tienes que haber completado el nivel anterior. Esto nos lleva a saber que, bueno, las necesidades fisiológicas, perdón, como comer, respirar, descansar, mantener una higiene personal, recibir atención médica, son las primeras necesidades que tenemos que cubrir en un niño. Si nosotros cubrimos estas necesidades, podemos ir al siguiente nivel, que son las necesidades de protección. En ellas podemos ver la seguridad física, el amor, el apoyo familiar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un, eh, un niño que no tiene seguridad física, que quizá vive eh, situaciones de violencia en su casa, pues evidentemente no lo podremos llevar al siguiente nivel. Necesitamos primero un niño que esté bien comido, que esté bien descansado, que tenga sus buenos hábitos, para poder después hablar de que podamos tener un niño que tenga amor, que tenga apoyo y que pueda escalar al siguiente nivel. Las necesidades de afiliación son las siguientes, en donde pues viene la parte social, el tener amigos, el formar parte de un grupo, las necesidades de pertenencia. En el cuarto nivel tenemos las necesidades de autoestima y reconocimiento. El saber que las personas nos reconocen, le dan valor a las cosas que hacemos, nos consideran personas valiosas, pues es esta parte que va formando nuestra autoestima o la autoestima de los niños y los va haciendo sentir que tienen reconocimiento y son valorados en una sociedad. Por último, tenemos las necesidades de autorrealización, que son un poquito, pues, las necesidades de sentirse creativo, de resolver problemas, de su desarrollo espiritual. Y estas, como podemos ver aquí en la pirámide, los primeros niveles son de supervivencia. Se necesitan para que el niño sobreviva. Necesita amor, necesita un techo, necesita un hogar, necesita apoyo, necesita vivir en armonía, no en violencia, necesita estar eh, con una buena higiene personal, necesita estar bien alimentado. Y una vez que están estas necesidades que se necesitan para la supervivencia humana, después hablamos un poquito más del crecimiento humano, que viene siendo el que las personas me valoren, me reconozcan, la autoestima y la autorrealización, el desarrollo espiritual, etcétera. Si nosotros comprendemos que para que un niño pueda crecer y pueda llegar a sentirse realizado, creativo, aprendiendo, resolviendo situaciones, si nosotros comprendemos que para llegar a eso primero hay que cubrir ciertas necesidades, si por ejemplo soy
soy maestro en un salón y me doy cuenta que el niño está viviendo una situación donde no tiene seguridad física, que es el segundo nivel, y pues este niño quizá está sufriendo violencia en su casa, pues ¿cómo voy a esperar que el niño sea un niño creativo, que sea un niño que se siente realizado, que sabe resolver problemas, si no ha podido resolver ni siquiera sus niveles de supervivencia? Entonces, el poder comprender bien esta pirámide nos ayuda a ponernos también objetivos mucho más claros en cuanto a lo que queremos lograr con los niños, que obviamente lo que queremos llegar es lo más alto de la pirámide como mamá, como papá, incluso como maestro. Lo que queremos llegar es a que el niño pues trascienda, ¿verdad? Florezca, se sienta feliz, se sienta realizado. Entonces, para poder llegar a eso, yo necesito conocer cuáles son los niveles y cuáles son las necesidades que necesitamos eh, llenar en esos niños primeramente. Una vez que nosotros comprendemos esas necesidades, eh, bueno, pues ya podemos nosotros decir, bueno, el niño es amado, el niño duerme bien, come bien, tiene un techo, tiene una familia, tiene soporte, se le apoya. Podemos entonces empezar nosotros a, a propiciar condiciones, a crear espacios para que el niño empiece a encontrar su autorrealización. Como padres y como maestros o cualquier persona que esté involucrada, incluso en el deporte de los niños, eh, tenemos que entender que los espacios que creemos para ellos tienen que ser propicios. No todos los niños son iguales, incluso llenando todas estas necesidades podemos ver que cada niño tiene su individualidad y dentro de esta individualidad tenemos que entender que cada niño tiene factores motivantes distintos, es decir, a un niño le pueden gustar las artes, a otro niño le pueden gustar muchísimo el deporte, a otro le puede gustar muchísimo la robótica. Entonces, nosotros en nuestro papel de guías, de maestros, eh, de padres, tenemos que aprender a conocer a cada uno de los niños que están en nuestro entorno. Conocer los intereses y la individualidad del niño nos va a ayudar a que creemos estrategias y espacios acordes a cada niño para que el niño de manera natural ponga su atención y pueda sostenerla en el tiempo para lograr los objetivos. Si yo, por ejemplo, tengo a un niño que de manera natural le interesa el arte, eh, es un niño creativo, un niño que siempre está pensando en hacer manualidades, en recortar, en colorear, en pintar, en imaginar, y yo quiero enseñarle matemáticas, bueno, tengo que encontrar la manera de conectar sus intereses que tiene el niño con los contenidos que yo necesito que él aprenda. En el momento que logramos hacer estas conexiones en el aula, en la casa, podemos hacer que la motivación permanezca. De nada me va a servir poner un factor que lo motive como una recompensa, un premio, eh, que va a hacer que en el momento tenga una motivación y después esta motivación vaya en descenso. Está comprobado a través de muchos estudios que se han hecho que la motivación con factores extrínsecos, aunque sí logramos obtener el objetivo, con el tiempo va en descenso esta motivación. En cambio, la motivación intrínseca es una motivación
que permanece mucho más, la atención se mantiene mucho más, entonces logramos aprendizajes mucho más significativos y por tanto, cuando nosotros motivamos de manera intrínseca a los niños, vamos a obtener mucho mejores resultados, ya sea que yo quiero que el niño aprenda un contenido escolar, ya sea que yo quiera que el niño eh, aprenda a ser paciente, ya sea que yo quiero que el niño aprenda a hacer sus deberes sin que yo tenga que estar todo el tiempo, que aprenda a hacerlos de manera natural. Tendré yo que conectar esta motivación intrínseca eh, con los intereses propios del niño. De esta manera va a ser que todo lo que el niño aprenda sea de una manera natural, sostenida y significativa. Eh, no quiere decir con esto que la motivación extrínseca no debamos usarla nunca o que no tenga un beneficio. Generalmente lo que se hace en las escuelas últimamente que estos paradigmas están cambiando y que se usa mucho más esta ideología de que el niño haga, que el niño busque, que el niño opine dentro de los contenidos que están aprendiendo y que el maestro sea más bien una guía y no tanto el que está a cargo de enseñar, sino que el niño se vuelva eh, este actor dentro del aula, ¿no? Eh, los maestros pueden utilizar o nosotros como padres podemos utilizar esta motivación extrínseca para algunos casos. Cuando quiero algo que es más bien que no requiere creatividad, que no requiere una constante, eh, para eso, para la creatividad, para el aprendizaje, para las cosas más significativas, utilizaremos la motivación intrínseca y para cosas mucho más sencillas como eh, limpiemos el salón, ¿no? A esta hora, limpia tu cuarto, podemos apoyarnos un poco de la motivación extrínseca. Eh, de esta manera se complementan ambas y pues los resultados que tendremos van a ser muy favorecedores para el niño y nos ayudarán a llegar a llevar a los niños a este lugar que nosotros queremos, el panorama ideal donde el niño florece, trasciende y se siente autorrealizado. Eh, por último, pues podemos llegar a las conclusiones de que cubriendo estas necesidades básicas que menciona Maslow en su pirámide, podremos establecer objetivos claros en dónde está el niño en esta pirámide para yo poder establecer un objetivo que sea alcanzable para ese niño. Recordemos que no todos los niños, ni dentro del aula, ni todos dentro de una familia van a estar quizá en el mismo nivel de la pirámide. Hay que observar para poder establecer objetivos que sean acorde a cada niño. Después de establecer estos objetivos, si logramos conectar la motivación con los intereses naturales que tiene cada niño, ya sea en el aula, en el hogar, en el deporte, en cualquier ámbito donde se desenvuelva el niño. Si logramos hacer esta conexión, lograremos que esos aprendizajes y esa motivación permanezcan. Y por último, mi conclusión es que si cumplimos estas dos premisas, ayudaremos a tener niños, por supuesto, más creativos, más felices, más curiosos y más realizados, que es lo que todos queremos para los niños. Y pues nada, aquí terminamos nuestro webinar. Les agradezco muchísimo su participación. Realmente este tema de la motivación y la sensopercepción da para hablar mucho más a profundidad. El tiempo que tenemos aquí es corto, pero espero que con
con esta aplicación que yo le di realmente eh, quede claro y también les ayude a motivarse, al igual que me motiva a mí, a pues realizar un mejor trabajo con los niños, con nuestros hijos o quizá en un futuro, cuando seamos psicólogos en nuestro consultorio o en las escuelas, podamos hacer un trabajo mucho más consciente y mucho más conectado con la esencia natural de los niños. Muchas gracias, buenas noches. eh, y aquí les dejo las referencias. Voy a grabar, va a quedar grabado este webinar y después les paso la liga por si quieren consultarlo. Y pues nada, gracias de nuevo y que tengan buenas noches.